Iglesia, Alianza Cristiana y Misionera, Providencia. Les esperamos en Avenida General Bustamante 60, Providencia. Síguenos en Así Providencia. Muy bien. La palabra del Señor fue leída en el devocional por nuestro hermano Andrés, que muy bien le dio lectura a un capítulo bastante largo. De todas maneras, si usted llegó tarde, vamos a tenerla ahí, la Biblia abierta en el capítulo 13 del libro de Hechos. Me parece sumamente importante recordar que hemos estado estudiando el libro de los Hechos durante este año, que ha sido una gran bendición para nosotros acercarnos y releer este libro que nos edifica tanto también a nosotros como iglesia. El pastor Luis, el día domingo anterior, nos estuvo ministrando la palabra del Señor también sobre la actividad de la iglesia, especialmente de las consecuencias de predicar la palabra y el poder de Dios en medio de la vida de Pedro y de la iglesia en general, en medio de las dificultades. Pedro preso y también la gloria del Señor manifestándose de manera sobrenatural sobre la iglesia y no solo liberando a Pedro, sino también fortaleciendo a la iglesia, llenándolas de gozo. Y hoy día vamos a hablar del capítulo 13. Es interesante que el capítulo 12 termina diciendo que después de que Pedro salió de la cárcel, se dirigió a otros lugares que no sabemos dónde, porque se nos pierde un poco del relato, ¿ya? Pero aparece el versículo finales del capítulo 12, que versículo 25 específicamente, Bernabé y Saulo, cumpliendo un servicio al Señor, volvieron de Jerusalén a Antioquía. Y así parte después el capítulo 13, donde es un capítulo muy largo, muy extenso, y que yo dividí en tres como para poder conectar, o sea, primero entender que no están separados, pero lo dividí en tres para poder entender un poco lo que está pasando con aquellos que fueron enviados. Y la primera parte tiene que ver con el capítulo 13, versículo 1 al 3, que habla de la iglesia de Antioquía, esta iglesia que está ahora cumpliendo un rol bien especial y participativo. El otro párrafo del capítulo 4, del versículo 4 en adelante hasta el versículo 12, y después al final del versículo 13 al 52. Y quisiera referirme a eso por algunos momentos para compartir la palabra del Señor. Los vamos a dividir, pero después los vamos a tratar de conectar, ¿ya? Y de ahí sacar al menos 4 o 5 conclusiones que me parece importante que la podamos recordar. ¿Les parece si oramos al Señor? Padre Celestial, nos presentamos una vez más delante de tu presencia. Primero, no podemos dejar de reconocer que tu presencia está con nosotros. La hemos sentido, hemos experimentado cómo tu Espíritu nos habla en nuestros corazones a través de la alabanza, de la oración. Incluso en los momentos que participamos de la ofrenda, de la promesa de fe, Señor, tu presencia está acá con nosotros. Y hoy queremos pedir, Señor, que nos guíes a través del estudio de tu palabra. Este capítulo 13 del libro Los Hechos tiene bastantes cosas para rescatar, pero, Señor, más allá de lo que nosotros podamos ir descubriendo, lo que pedimos es que la obra de tu Espíritu Santo vaya mostrándonos a cada uno de nosotros, Señor, esta palabra para poder, Señor, aplicarla a nuestras vidas. Por lo tanto, Señor, pedimos que te glorifiques a través de tu palabra y que en actitud de adoración nosotros estamos dispuestos también a escuchar la voz de tu Espíritu Santo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.
Bueno, hoy día el programa es bastante extenso, pero no por eso nos vamos a dedicar un tiempo a la palabra del Señor. Decía que traté de dividir estos 3 pasajes, partes del capítulo 13, porque al comienzo del capítulo 13 se nos plantea que Pablo y Bernabé están regresando a Antioquía de Jerusalén. Y aquí parte uno de los primeros elementos que debemos recalcar, enfatizar, es que ahora la iglesia, el mover de la iglesia, que antes estaba desde Jerusalén llegando a otros lados, incluso Pedro tenía que volver a Jerusalén para dar informes de lo que estaba pasando con los gentiles, pero a partir del capítulo 13 hay un cambio de escenario en la movilidad del testigo de Cristo. Acá los que están en la iglesia de Antioquía comienzan a ser llamados por Dios por medio del Espíritu Santo para cumplir un rol misionero, para llevar las buenas nuevas a otras regiones. Por lo tanto, Antioquía ahora se convierte como en la base del envío, ¿cierto?, de personas que van a compartir el mensaje de salvación con otras comunidades. Y eso marca un cambio no solo geográfico, también cultural, porque ahora tienen que dirigirse a lugares donde hay personas con cultura diferente, donde hay griegos, donde hay romanos, donde hay judíos, prosélitos, judíos que son judíos de nacionalidad o nativos, pero también otros que se hicieron prosélitos y que están ahí en distintos lugares. No solamente está la gente del pueblo, también encontramos en el capítulo 13 que hay personas que tienen autoridad en la región, que conmovidos, ¿cierto?, están interesados en escuchar también este mensaje. Por lo tanto, el escenario cambia el escenario geográfico, pero cambia también la iglesia. A partir de acá ya no es Jerusalén. A partir de acá, Antioquía cumple un papel fundamental, la iglesia de Antioquía cumple un papel fundamental en el desarrollo de extender el reino de Dios. Y el texto que hemos leído nos menciona también algunas cosas que antes no se mencionaban. Por ejemplo, se nos dice que estaba la iglesia reunida ministrando al Señor, que estaba en una actitud de adoración, de búsqueda, de comunión con Dios. Pero que en esta iglesia, a diferencia de los otros grupos, se nos menciona que están también personas que cumplen algunos roles dentro de la iglesia, como por ejemplo los maestros y como por ejemplo los profetas. Y en ese grupo no todos los que están ahí son judíos nativos. Hay personas que son o que tenían relación con las autoridades, hay personas que son griegos y algunos que también fueron judíos prosélitos. Por lo tanto, lo que marca también el cambio de Antioquía es que la iglesia se nota que está de manera más organizada, que hay líderes ahí. Y es notorio porque cuando Pablo y Bernabé, ¿cierto?, son llamados a cumplir una función, que por supuesto es el llamado del Espíritu, la iglesia impone las manos sobre estos hombres para que lleven el mensaje a otras regiones. Y esto es importante destacar, porque en medio del culto al Señor, en medio de esta iglesia en el capítulo 13 que ministraba al Señor con ayuno y en oración y en espíritu, esta iglesia también está experimentando la obra y el poder del Espíritu Santo entre ellos. No es una iglesia que en medio de su mover no tenga la presencia del Espíritu Santo. Es notorio porque el mismo Espíritu Santo solicita a la iglesia que aparten a estos dos personajes no menores dentro de la iglesia. Pablo, ¿cierto?, con toda su oratoria, con todas sus capacidades. Bernabé, un hijo de consolación que creía en Pablo. Hombres santos dedicados a la obra, pero que el Espíritu Santo le pide a la comunidad que los separe porque estos personajes debían cumplir una labor que el Espíritu le iba a indicar. No nos dice el relato qué trabajo tenían que hacer. Es probable que en la medida que se trasladaban,
estos personajes como Pablo y Bernabé descubrirían la obra, ¿cierto?, que tenían que hacer. Y acuérdense que en domingos anteriores hemos dicho que la obra del testigo o el desarrollo del testigo muchas veces de manera natural. En la medida que se desarrolla y que habla de Cristo, el Espíritu Santo lo capacita, ¿para qué? Para que desarrolle la obra. En algunos casos haciendo milagros, en otros casos compartiendo un discurso, compartiendo la palabra. Lo interesante de esto es que el Espíritu Santo, hermanos queridos, no se dirige a Pablo y a Bernabé. Se dirige a la comunidad de fe en la que está Pablo y Bernabé. Y le dice a la iglesia, sepárenme, y no a los más malitos de la iglesia, a los mejores, a Pablo y Bernabé. Bueno, concluimos que son los mejores. Pero en la iglesia no solo estaba Pablo y Bernabé, también habían otros profetas, habían maestros, había gente muy capacitada. Sin embargo, el Espíritu Santo le dice a la iglesia, sepárenme a estos dos, porque van a hacer algo en otras regiones. Y esto es interesante, hermanos queridos. La iglesia ya tiene un orden, la iglesia tiene líderes, estos que ayunan y oran al Señor también están dispuestos a participar del envío. No es que se opongan al envío de Pablo y Bernabé, están dispuestos a colocar sus manos sobre estos personajes para que vayan a otras regiones y bajo la autoridad del Espíritu compartan, ¿cierto?, el mensaje que tienen que entregar. Como digo, no lo sabemos en los primeros versículos a qué Dios los llamó a trabajar. Lo entendemos posteriormente por lo que pasó. La segunda parte tiene que ver justamente con eso. Una vez que son enviados por la iglesia a cumplir la labor que el Espíritu Santo les encomendó, ahora se encuentran en medio de una situación especial. Hay una autoridad, un procónsul, que está dispuesto a escuchar a Pablo y Bernabé. Seguramente, y no lo dice el relato, no sabemos si era convertido o no convertido, si era temeroso de Dios. En algunos pasajes anteriores siempre se nos dice que eran temerosos de Dios las autoridades. Acá no, solo se interesó en escuchar, dice el relato, a estos hermanos, escuchar su mensaje. Pero en medio de esta disposición de la autoridad, aparece alguien que se opone, porque cada vez que alguien quiere escuchar a Dios o el mensaje de Dios, siempre también tenemos a personas que se oponen para que escuchen este mensaje. Y Lucas habla de que había en ese lugar también una persona que trabajaba con el procónsul, o que estaba cerca de él, que era un mago, un hechicero, o incluso agrega que era un falso maestro. Este hombre se opuso constantemente para que Sergio Paulo, el procónsul, pudiera escuchar la palabra del Señor. Y acá aparece algo también relevante. Fíjense que como no relata los primeros versículos a qué se dirigía Pablo y Bernabé, a qué trabajos iban a realizar, pero notamos luego en el versículo 4 en adelante que el primer trabajo que tienen ellos es comunicar la palabra a una persona que está en una posición diría yo, de autoridad. Y que esta persona, interesado en el mensaje, queriendo escuchar, se resiste o lo resiste otro que se interpone para que Pablo y Bernabé no compartan este mensaje. Entonces, acá vemos nuevamente que en medio de la acción del testigo aparecen personas que tienen intención de que otros no escuchen el mensaje del Evangelio. La actitud de Pablo es reprender a este personaje, lo reprende a tal extremo que este personaje queda ciego, y lo que nos dice el relato, que el procónsul, al ver el milagro de este mago, de lo que vivió el mago, que era la ceguera, dice que inmediatamente creyó en la doctrina del Señor. En este caso marca una diferencia con el resto, porque acá la autoridad cree por el milagro. Al ver el poder y la autoridad, lo que pasa con esta autoridad es creer en la doctrina del Señor. Esa es la segunda parte. Y la tercera parte, que es la final, tiene que ver que una vez que este hombre, en el versículo 12, ¿cierto?, el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor.
Y ahora, a partir del 13, Pablo y Bernabé zarpan a otro lado, ¿cierto? A otro lugar geográfico, a otra circunstancia, a otra cultura, y en medio de esa cultura, como parece ser costumbre de los apóstoles, visitaban primeramente la sinagoga. Y estando ahí en medio de la sinagoga, lo que hacen es escuchar la lectura de la ley. En este nuevo escenario, ¿cierto? En esta nueva cultura, aparece en medio Bernabé y Pablo para escuchar la ley en la sinagoga, y una vez que están terminando la lectura de la ley, el que estaba leyendo la ley se da cuenta y se percata de la presencia del apóstol Pablo y le otorga la palabra, pensando que o necesitando en aquella comunidad un mensaje de esperanza para los judíos y los prosélitos y temerosos. Pero a Pablo, cuando se le daba la palabra, era la gran oportunidad. Pablo era muy estratégico. Pablo siempre aprovechaba, siempre trataba de conectar, ¿cierto?, en su ministerio, hacer puentes para que la gente conociera al Señor. Pablo aprovecha esta oportunidad, se dirige al grupo, ¿cierto?, tal como lo dice el versículo 6, hace callar a la asamblea y empieza a compartir, ¿cierto?, el discurso que tenemos que decir que era el mismo o un discurso parecido al discurso de Pedro y de Esteban. Solo que Pablo incorpora en este discurso algunos elementos que quiero mencionar. Dice el relato que Pablo se ubica en el contexto que está y uno percibe, porque esta cultura, como es distinta, como son personas distintas, como son gentiles los que están ahí, algunos prosélitos y otros judíos, en esta cultura él menciona que hay una promesa que fue, ¿cierto?, entregada también al pueblo de Israel. No culpa a este grupo por lo que hicieron en Jerusalén. En ningún momento Pablo acusa a estos judíos y a estos prosélitos por lo que hicieron en Jerusalén. Todo lo contrario, les relata la historia para demostrarle que desde la descendencia de David y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús, el Salvador de Israel. Pablo incorpora en el discurso ahora la promesa de salvación, que luego va a ser un poco el discurso que él va a tener. Y no solo incorpora la promesa de salvación, sino que también incorpora casi su línea teológica como gran apóstol, que es la justificación por la fe. No pueden ser justificados por la ley, pero por medio de Jesucristo, a partir de ahora, todos podemos ser justificados. Pablo, en ese sentido, comienza a trazar cuál va a ser la línea de su ministerio. Y ya sabemos, por lo que dice Pablo en otras cartas, que él lo que hace es compartir que la salvación, ¿cierto?, es por gracia y no por obra. Amén. Entonces, hermanos queridos, el resultado del discurso de Pablo a estos judíos, el resultado de compartir la nueva promesa, que ya no era solo para los descendientes de Abraham, sino que ahora era para todos aquellos que eran gentiles. Y abre el abanico acá, abre el mensaje y dice, no solo para los judíos, sino que a partir de ahora el mensaje de salvación, la promesa, es para todos los que creen en Él, y entre ellos los gentiles. Primeramente, el mensaje era para los judíos, pero luego esto se abre y a partir de este nuevo escenario, de esta nueva geografía, de esta nueva circunstancia, el evangelio comienza a extenderse. Miren lo que dice el autor Lucas, que cuando terminaron su discurso en la sinagoga, dice que toda la gente se quedó pasmada, quedó interesada, quedó involucrada con el mensaje, que querían seguir escuchando lo que tenían estos hombres, atraídos por la fuerza del mensaje, no atraídos por la oratoria de Pablo ni Bernabé, sino atraídos por la fuerza del mensaje. Tanto así que siguieron a estas personas porque querían escuchar más. Bueno, algunos dicen que siguieron escuchando durante toda la semana, no lo sabemos. Lo que sí sabemos que dice que en el próximo día de reposo, la gente, y Lucas lo dice así, desde mi perspectiva una hipérbole, una exageración, pero puede ser, dice que toda la ciudad se agolpó en la sinagoga, toda la ciudad, sin discriminación, toda la ciudad fue para escuchar, en el versículo 44, para escuchar la palabra del Señor.
La palabra del Señor, que por supuesto había impactado sus corazones. Lo que provoca esta pasión por escuchar, esta necesidad de escuchar, provoca el celo de los religiosos. Inmediatamente Lucas resalta esto, que al ver los judíos, a la ciudad entera, a los gentiles correr hacia allá, lo primero que producen ellos es celo. Este celo que a veces es malentendido. No sé qué tipo de personas vieron estos judíos que les llamó poderosamente la atención, que todos quisieran escuchar la palabra del Señor de la boca de estos hombres que eran testigos de Cristo. Uno podría tratar de entender a estos judíos, pero a veces nos cuesta entenderlo. Pero miremoslo por el lado de lo que podría ser bueno. ¿Por qué estos judíos no reaccionan positivamente? Si los que están corriendo a la sinagoga son aquellos que están escuchando la palabra de Dios, deberían alegrarse, deberían sentir gozos, porque ahora no solo ellos podían escuchar la palabra de Dios, sino que ahora los gentiles y aquellos que seguramente desde la perspectiva de un judío no calificaban para poder escuchar la palabra del Señor. Pero es un poco también, hermanos queridos, es lo que sentimos nosotros a veces cuando llega gente que no nos da en el gusto personal. Porque si acá entraran las prostitutas homosexuales, si acá entraran jóvenes peinados con colores de distintos, sus pelos de distintos colores, con aros por todos lados, con tatuajes, es muy cierto que sentiríamos a lo mejor el mismo celo, no sé si por Dios y la palabra, pero parece que sentiríamos lo mismo porque estarían sentados a nuestro lado. Fíjense que el celo de estos judíos puede ser porque tienen miedo a perder el poder. El celo de estos judíos puede ser, bueno, miren, estos hombres que ahora tienen un mensaje son más importantes que nosotros, pero si nosotros somos los que dirigimos esta sinagoga. Porque cuando uno siente que pierde el poder y el control, lo primero que hace es oponerse. No se alegran porque esta gente escucha. Todo lo contrario, están molestos, celosos. Y no solo celosos, sino que debatían con los apóstoles, incluso al extremo de contradecirlos para que la gente no los escuchara. Y acá tenemos otro elemento más. No solo el mago se opone a que otro escuche la palabra de Dios, sino también ahora los judíos que están ahí en la sinagoga se oponen a la palabra del Señor. El escritor menciona la reacción del apóstol Pablo. ¿Se acuerdan la reacción con el mago? Lo reprende y lo deja ciego, bajo el poder del Señor, por supuesto, y ahí quedó sin saber hacia dónde caminar, y luego de eso creyó. Y acá Pablo se dirige nuevamente a estos judíos que están celosos, versículo 46, entonces Pablo y Bernabé, hablando con valentía, están siendo cuestionados, están siendo rebatidos, están siendo acusados por los celosos. Sin embargo, dice que hablando con valentía dijeron: a vosotros a la verdad es necesario que os hablara primero la palabra de Dios, pero puesto que la desecháis y no os juzgáis digno de la vida eterna, nos volvemos a los gentiles. Ya volverse a los gentiles era todo un tema. Porque así, versículo 47, porque así nos ha mandado el Señor. Así nos ha mandado el Señor, como entendiendo el llamado del Espíritu Santo al comienzo en la iglesia local. Dice, diciendo, te he puesto por luz a los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Versículo 48, y los gentiles, miren lo que provoca, oyendo esto, ¿qué pasó con ellos? A diferencia de los celosos judíos, que al escuchar los gentiles eso, ¿qué dijo? ¿Se pusieron a llorar? Se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. No
glorificaban ni a Pablo ni a Bernabé, sino que se regocijaban en la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Versículo 49, y la palabra del Señor se difundía en toda aquella provincia. Porque cuando la palabra del Señor llega a la vida de la gente, la primera reacción de la gente, ¿cuál es? Reconocer a Dios. Porque recuerden que estos hombres de Dios no fueron enviados por hombres, fueron enviados por el Espíritu Santo de Dios. Y aquellos que somos enviados por el Espíritu Santo de Dios, tenemos el respaldo de Dios en nuestras vidas. Amén. Hermanos queridos, estos 3 párrafos los quise tratar de sintetizar un poco para poder entregar algunas conclusiones que me parecen importantes. Un capítulo largo, dividido en 3 para poder entender la oposición con lo que se encontraron, y yo quiero concluir lo siguiente. Respecto a la iglesia de Antioquía, cuando uno estudia la iglesia de Antioquía, nos damos cuenta que el Espíritu Santo habla en medio de una comunidad que está en la actitud correcta. No se puede percibir la voz del Espíritu Santo si no tenemos la actitud correcta ante el Señor. No podemos percibir lo que Dios quiere hacer entre nosotros si no estamos conectados con lo que Dios está haciendo entre nosotros. A veces estamos perdidos en medio de la iglesia y no nos damos cuenta de lo que Dios está haciendo. Y como no nos damos cuenta de lo que Dios está haciendo, entramos a hacer juicios que no son correctos. Porque aunque yo quiera ver 1000 milagros en medio de la iglesia, no los voy a ver porque Dios actúa de la manera sobrenatural y de la manera que Él quiere en medio de su iglesia. El poder del Espíritu Santo en medio de la comunidad de fe que tiene la actitud correcta. Esto nos habla que el Espíritu Santo, hermanos queridos, se mueve como Él quiere, con la libertad que Él quiere y con la autoridad que Él tiene. Yo no puedo decirle al Espíritu Santo, ahora tenemos un avivamiento. Y ni siquiera puedo controlar al Espíritu Santo para que ese avivamiento se haga como yo quiero. Y menos puedo decir, aquí no se siente el Señor. Porque no soy el termómetro de Dios. Ni soy yo quien controlo el Espíritu. Cuando pareciera que en la comunidad el Espíritu no se mueve, todo lo contrario, porque el Espíritu se mueve cuando está entre nosotros. Y si está entre nosotros, el Espíritu Santo está en mí. Yo no puedo manipular al Espíritu Santo. Yo puedo manipular a las personas, pero no al Espíritu. El Espíritu Santo, este Espíritu que hemos enseñado a las damas, a los varones, a los niños, y qué glorioso ver a los niños, aunque no se cuenta todo, el Espíritu Santo tocó a muchos niños el día de ayer, y aunque no lo viéramos y pensemos que el Espíritu Santo no estuvo, porque aunque nosotros no lo creamos, el Espíritu Santo sigue su obra entre los hombres. Y cuando usted no está en el culto, el Espíritu Santo sigue su obra en usted. Porque el Espíritu Santo es el que nos da poder, el Espíritu Santo nos redarguye, el Espíritu Santo está con nosotros. No tenemos que ni buscarlo, ni comprarlo, no tenemos que ni hacer mayor esfuerzo, porque el día que nosotros creímos en Cristo, el Espíritu Santo ya está en nosotros. Y es más, la palabra del Señor dice que Él estará con nosotros todos los días, no solo los domingos. Más glorioso es cuando dice que nos enseñará todas las cosas. Cuando nos atribuimos que sabemos tanto, o nos atribuimos que podemos hacer tanto, o nos atribuimos que ganamos a tantos, como una agendita, 10 almas gané, 10 almas salvé, 10 eventos hice. Cuando el que hace y deshace es el Espíritu Santo. ¿En qué momento nos creemos dueños del Espíritu Santo? ¿En qué momento podemos sentir que el Espíritu Santo lo podemos hacer para mí en el bolsillo
y lo saco cuando lo necesito y lo guardo cuando no lo necesito. El Espíritu Santo sigue vigente en su iglesia hoy. El Espíritu Santo sigue vigente en la obra del Señor. Y el Espíritu Santo que llamó en la comunidad a 2 hombres, sigue llamando a otros testigos para que se pongan en la brecha y comuniquen el mensaje de salvación. Amén. Y por supuesto que a lo mejor usted no lo escuchó, pero hoy día el pastor hizo un llamado, porque el Espíritu Santo está llamando obreros a su mies. Número 2, la iglesia participa también ahora en el envío. Fíjese que la iglesia tiene una muy buena relación con sus hermanos, pero a la vez está dispuesta a obedecer al Espíritu Santo. ¿Y cómo lo hace? Enviándolos, respaldándolos, apoyándolos. Nosotros hemos decidido como corporación respaldar a los misioneros que están en distintos lugares del mundo. Lo hacemos a través de nuestra promesa de fe, lo hacemos a través de la oración, lo hacemos a través de las comunicaciones con ellos, pero la iglesia debe respaldar a aquellos que son llamados por el Señor. Algunos llamados al diaconado, otros llamados al pastorado y otros a otros miles de ministerios más que podemos tener. Pero la iglesia debe respaldar, debe involucrarse en este llamado que el Espíritu Santo hace. Número 3, respecto a la oposición, a esta oposición que tuvo Pablo y Bernabé con el mago y el falso profeta, también la tuvo con los judíos, los celosos de Israel. Y esto quiero decir, hermanos, con toda la fuerza, y lo hemos dicho una y otra vez durante este mes, el testigo siempre estará expuesto al rechazo y la oposición. Cuando hay rechazo, cuando hay oposición, muchos de nosotros, cuando nos ha pasado, abandonamos la bandera del Evangelio, tiramos la toalla porque pensamos que el rechazo no es un símbolo, podríamos decir, de victoria. Porque nos acostumbramos a pensar que tenemos que andar de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Parece que nuestros éxitos espirituales siempre tienen que ver con números. Y la iglesia no es un número, la iglesia es el cuerpo de Cristo, amén. Y el cuerpo de Cristo es vivo y se mueve. Por lo tanto, hermanos queridos, no espere el aplauso ni el reconocimiento de las personas cuando sirve a su Señor. Porque el testigo de Cristo, el que tiene el Espíritu Santo y que es testigo de Cristo, estará enfrentado al rechazo y la oposición. Y la palabra del Señor en Hechos 1:8 dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y cuando somos testigos, también ese poder nos capacita para reprender las fuerzas del mal. Como decía el pastor, hay gente que tiene que ser liberada de sus ataduras. Y el único que puede liberar es la obra de Cristo en la vida de las personas. ¿Cuánto hemos sido liberados, hermanos? Aún estando en la iglesia, hemos sido liberados por el amor, la misericordia de Jesucristo el Señor. Pero así también, hermanos queridos, seremos rechazados. Y así también tendremos oposición. ¿Qué haremos? ¿Nos sacaremos del abrigo del Evangelio y lo tiraremos porque simplemente tenemos oposición? ¿Porque a ustedes lo retaron el trabajo? ¿Porque a usted lo tratan de canuto? Todo lo contrario, porque el poder que Dios les ha dado es para anunciar al Jesucristo y a este crucificado. Número 4, y voy terminando, en el caso de la visita de Bernabé a la sinagoga, el testigo enviado por el Espíritu Santo, respaldado por la comunidad, son capaces de encarnarse en la cultura donde van. Están en otro lugar, son capaces de llevar a esa cultura el Evangelio. Visitan ciudades con cultura distinta, circunstancias distintas, y son capaces de llegar con el Evangelio ahí, adaptando a los oyentes sin perder la esencia del mensaje, pero se adapta a las personas que están ahí. Y como iglesia, si hay algo que debemos hacer es encarnarnos también en la cultura en que nos movimos. Nosotros promovemos el escapismo, no se junten con eso, no se junten con esto otro, y al final el testigo es testigo entre medio de puros cristianos. Así es fácil. Pero métase por ahí donde las papas queman. Ahí es difícil ser testigo. Y eso es interesante, hermanos queridos, porque cuando tenemos que involucrarnos con la cultura, seguramente vamos a chocar con la cultura. Pero justamente ahí, cuando chocamos con la cultura, es donde el testigo de Cristo se activa, porque en medio de ese choque comunica la verdad del Evangelio.
Pero mire lo que pasa en nuestros trabajos, y a mí me pasó, por eso lo digo. Oye, ¿invitamos al Canuto a la fiesta o no lo invitamos? No, este nos va a echar a perder la fiesta. Ni toma, ni baila. A veces nosotros cerramos puertas para comunicar el Evangelio porque hemos catalogado cosas como pecado, cosas como malas, porque si Pablo y Bernabé hubiesen considerado esto mal, nunca se hubiesen acercado a otras culturas. Es una tensión constante. ¿Cómo nos involucramos con la cultura? Queremos predicarle a la gente que está en la calle, pero no lo hacemos porque nos cuesta comunicar el reino de Dios, porque tienen culturas distintas. Pero el desafío es volver a conectarnos con la cultura. Y yo digo, no al escapismo, no al escapismo. Dejemos de pensar de salir de esta vida al cielo solo porque tenemos ya la vida asegurada con Cristo. Todo lo contrario, nosotros somos llamados para encarnar el Evangelio en esta sociedad. Y por último, me refiero, en lo último, al poder del Evangelio. Ya hemos visto lo que pasó con el procónsul, quien creyó por el poder de Dios. Ya hemos visto, cierto, el poder de estos discípulos, de estos hombres de Dios, que toda la ciudad se acerca a escucharlos porque tienen un poder especial, un mensaje especial. Y del poder del Evangelio quiero decir lo siguiente. Primero, en que el poder del Evangelio, el poder del Espíritu Santo, es el único que convence de pecado a las personas. Y no solo los convence, sino que los atrae y los convoca. Es el poder de Dios que convoca a las personas. A veces nosotros creemos que somos nosotros los que convocamos, pero tenemos que recordar esto: el poder del Evangelio es el que convence de pecado y convoca a las personas para venir a los pies de Jesucristo. Mire, toda la ciudad se acercó, todos querían escuchar, la autoridad quería escuchar, la gente quería escuchar, todos movidos por el poder de este mensaje. Número 2, que el mensaje de las buenas nuevas tiene una acogida extraordinaria en medio de culturas distintas. A veces nosotros nos restamos de no comunicar el reino de Dios porque pensamos que no nos van a escuchar. Pero cuando usted abra sus labios y comunique el reino de Dios, no solo la gente va a querer escuchar, sino que en medida que está escuchando, serán transformados por el poder del Espíritu Santo. Porque a veces nosotros queremos ser el Espíritu Santo y cambiar a las personas. Olvídelo, como decía un amigo, olvídelo, no va a suceder. No es usted que cambia. Es la obra del Espíritu que está en usted, es el que cambia a las personas. Amén. Y número 3, aunque la oratoria sea importante, aunque Pablo tuviera una buena oratoria, aunque los testigos tengan una buena oratoria, pero si la oratoria no está acompañada de la obra del Espíritu, esa oratoria va a ser vacía. De la misma manera que cuando usamos la Biblia y argumentamos con textos bíblicos para hablar en las personas, si tenemos solo conocimiento bíblico, solo citas bíblicas y no está el poder del Espíritu, todo el mensaje es vacío porque Cristo no actúa en las personas. Podemos saber toda la Biblia, podemos conocer muchas cosas del Evangelio, pero si el Espíritu Santo no está en nosotros, con nosotros, y no está actuando, todo lo que digamos será inútil. El Espíritu Santo rompe estructuras, moldes, no es un poder que se maneja, no a nuestro antojo, que podamos usarlo como nos convenga, pero el Espíritu Santo se mueve con libertad. Ese mismo poder hoy día acá para nuestras visitas, para aquellos que por primera vez llegaron a este templo, ese mismo poder puede cambiar tu vida y nuestras vidas. Este mismo poder está con nosotros y estará con nosotros hasta que Cristo venga por su iglesia. Y aunque no lo queramos sentir, lo vamos a sentir porque Él es soberano y se mueve como quiere entre nosotros. Hermanos queridos, acá está nuestro corazón, no para gobernarlos nosotros,
sino para que nos gobierne el poder del Espíritu Santo en su iglesia. Amén. Amén. El Espíritu Santo vigente en la obra, en las cosas gloriosas puede ser, en las sanidades, pero en las cosas pequeñas también. Gloria a Dios. Inclinen su rostro, vamos a orar. Vamos a orar. Este Espíritu Santo sigue vigente en la obra de su iglesia, haciendo milagros de transformación de vidas, cambiando a muchas personas. Y aunque estamos ahí en la actitud de oración, yo quiero animar a nuestras visitas, a los que están por primera vez. Seguramente te alejaste del Señor, seguramente no has escuchado el mensaje, y hoy día, escuchando este mensaje de transformación, tú quieres rendir tu vida a Cristo. Yo quiero decirte, amigo, amiga, que el único que puede transformar tu vida es la obra del Espíritu Santo en ti. Es Cristo glorificado, que murió en la cruz y a quien le podemos dejar nuestras vidas. Y yo quiero invitarte en esta tarde, al terminar, si aquí hay personas que quieren realmente entregar su vida al Señor, yo quiero pedirles que donde estén se pongan de pie. ¿Hay alguien en esta tarde que quiera entregar su vida al Señor y decirle: Señor, yo quiero ser testigo tuyo, quiero ser parte de tu reino? Yo necesito, Señor, que tu Espíritu transforme mi vida. No lo transformaré con mis esfuerzos personales. Solo tu Espíritu puede transformar mi vida. ¿Hay alguien en esta tarde? Voy a pedir que se ponga de pie donde está. ¿Alguien que quiera ser transformado por el poder de Dios? Dios te bendiga. Dios te bendiga. Gloria a Dios. ¿Alguien que quiera ser transformado por el poder de Dios? Dios te bendiga. ¿Hay alguien más? Dios te bendiga. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga, hermana. ¿Alguien más quiere ser transformado? Dios te bendiga. Es el Espíritu Santo que cambia. Eres el Espíritu Santo que transforma. Es el Espíritu Santo. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Entreguemos nuestra vida a Jesús, porque la obra que hizo nuestros apóstoles nos convoca ahora a nosotros. No es la Iglesia Alianza Cristiana Misionera, es la obra del Espíritu de Dios entre nosotros. Nunca digamos que Cristo no está entre nosotros, porque su promesa lo dice: donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ustedes. Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios te bendiga. ¿Alguien más? Dios te bendiga. Atrás. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Gloria al Señor. Tarde de salvación, tarde de restauración. Dios te bendiga. Amén. Dios te bendiga. Entregue su vida al Señor. Entréguela. No se va a arrepentir, porque ese Espíritu estará con ustedes todos los días hasta el fin. Gloria a Dios. Hermanos queridos que están cerca, por favor, ayúdenme. No puedo bajar y estar con mis hermanos, pero como queremos acompañar, acérquense a ellos, por favor, abrácenlo y díganle: Dios te bendiga. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por favor, no dejen solo a las personas. Atrás hay personas, por favor, atrás. Ahí atrás, por favor, hay una, Pepito, ahí adelante tuyo, acá adelante tuyo. Ahí, eso. Por favor, quédense con ellos, por favor. Abrácenlo y quédense con ellos. Vamos a orar. Aleluya, Señor. Gloria a tu nombre. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Él está aquí. Él es real entre nosotros. Gloria a Dios. ¿Cómo podemos tener la osadía de decir que no estás entre nosotros, Señor? Que no te sentimos. Perdona nuestros pecados por creernos el termómetro del Espíritu, por querer manipular al Espíritu. Perdónanos. Y Señor, que en este día el mensaje de tu palabra, el discurso poderoso de tu palabra, se haga vida en nuestras vidas, Señor. Abraza y restaura los corazones de aquellos que se han puesto en pie. Seguramente muchos de nosotros también hemos querido decir: transfórmame, Señor, por medio de tu Espíritu.
Ese espíritu que llama a los apóstoles, quiero que me llame a mí para ser testigo de Él donde quiera que yo vaya. Bendice a los que se han puesto de pie. Llénales de tu presencia. Y que en todo, Señor, ellos te glorifiquen. Y que testifiquen de que Jesucristo sigue vigente en el día de hoy. El cielo, la tierra pasarán, mas tus palabras, Señor, no pasarán, sino que serán nuevas cada mañana. Gloria a Dios por eso. Te amamos, Señor. Te amamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Tome asiento, por favor. Solo redes vacías hay en el mar. Una historia que pocos creyeron sin explicación. Pescadores locos que quisieron ir tras Jesús sin saber cuánto iban a ganar por su
nosotros no anunciamos la esperanza, será el líder de Nirvana al que ejemplo les dará. Si nosotros no cantamos de pureza, Daddy Yankee con Don Omar su servidía cantará. Si nosotros no le damos testimonio, será Laura en América a la que escucharán. Si nosotros no exaltamos la modestia, será Silvio Berlusconi el que nos inspirará. Si no llenamos la tierra con la vida de Jesús, entonces la oscuridad se disfrazará de luz. Si en nosotros no está viva la inocencia, Lady Gaga está a cargo de la educación sexual. Si en nosotros no hablamos sabiduría, de seguro Justin Bieber el filósofo será. Si nosotros lo vivimos diferente, MTV seguirá siendo el modelo de virtud. Viene el patrón del mal y Pastor X alimentará los sueños que tendrá la juventud. Si no llenamos la tierra con la vida de Jesús, entonces la oscuridad se disfrazará. Si nosotros no escuchamos sus angustias, ahí están los del zodiaco listos para aconsejar. Y si ellos no bastaran los profetas que se lucran con palabras que se acaban de inventar. A nosotros no nos duele la injusticia, será Batman el modelo del más justo proceder. Si nosotros no sabemos el evangelio, buscarán sabor al cielo y el retorno en internet. Si no llenamos la tierra con la vida de Jesús, entonces la oscuridad se disfrazará de luz. Si no llenamos la tierra con la vida de Jesús, entonces la oscuridad se disfrazará de luz. Si no llenamos la tierra con la vida de Jesús, entonces la oscuridad se disfrazará. Un aplauso al Señor. No luche más y acepte el llamado de Dios. Hay un versículo por ahí, dice que si nosotros no hablamos, las piedras hablarán. No deje que las piedras hablen. Impídaselos. Hablemos nosotros. Padre, Señor, Creador de los cielos y la tierra, al despedirnos, queremos ir en comunión los unos con los otros, con tu dulce bendición, la que proviene del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Abrace a su hermano.
y desee bendiciones. Abrace a su hermano.